La propia ministra Arbeleche hablando y después debatimos aquí en estudio. Los anuncios se realizaron en conferencia de prensa con la presencia detrás de los ministros de un representante de cada partido que integra la coalición. En los días previos hubo reuniones de la ministra por separado con cada uno de esos partidos. Arbeleche dijo que las medidas dan respuesta a esas conversaciones. Medidas que hemos estudiado, que hemos intercambiado al interior del gobierno y que son focalizadas en los sectores más vulnerables y que además son medidas que se pueden sostener en el tiempo. He reiterado más de una vez que lo que no podemos hacer es dar una medida y luego quedarnos cortos y no tener más recursos para continuar con la misma. La ministra dijo que no habrá nada nuevo en la interpelación que le realizará este jueves el Frente Amplio y rechazó la afirmación de Fernando Pereira de que la política económica ha fracasado. Fernando Pereira claramente está en campaña política con esos comentarios que hace. Con respecto a lo del jueves, la preparación es el trabajo diario que estamos teniendo siempre, lo que vamos a hacer en esta instancia, que nos llaman al Parlamento, como en cada instancia que nos han llamado, es rendir cuentas a los parlamentarios, en definitiva a la ciudadanía, del trabajo que se viene realizando. Bueno, a ver, creo que están planteados también extremos en estas repercusiones de las medidas, ¿no? Desde lo que planteaba el presidente del Frente Amplio, Pereira, de que el modelo económico, digamos, o la política económica en concreto ha sido un total fracaso. Bueno, creo que merece debate. Lo mismo que entender, bueno, como concluyente o que no pueda ser cuestionado, el ritmo de las medidas, eso que desde la oposición llaman cuentagotas, y la suficiencia de las mismas, que ni el propio oficialismo, tengamos siempre esto presente, dice ser suficientes. De ellos siempre parten del nunca va a ser suficiente, pero bueno, de todas maneras creo que el margen es bien interesante para poder ponerlo al menos a debatir. Vero, ¿qué pensás? Bueno, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con estas medidas, ¿no? Los puntos debatibles son los que tú decías, pero en principio me parece que son todas medidas muy interesantes, tal vez algunas más que otras o con efectos más concretos que otras. Por ejemplo, me cuesta pensar un poco cómo se va a trasladar o si es seguro que se va a trasladar esa rebaja de los aranceles a los precios. Todos vemos una y otra vez cómo los precios suelen remarcarse. Tal vez pueda, bueno, frenar un poquito la suba, pero no... Por lo pronto el supergas no va a poder. Exactamente, por eso... Eso es un congelamiento concreto, eso es un congelamiento, ¿no? Y es también para una población muy específica, esa rebaja del 50%, me parece muy interesante. Me parece muy interesante lo del IVA a una población específica que pueda estar canjeando las prestaciones a través de allí, y allí el descuento concreto. Y me parece que hay un giro también en cuanto a la dimensión de las medidas, ¿no? Hace un mes veíamos medidas que eran más bien generalizadas. Empiezan el adelanto a los públicos o el adelanto a las jubilaciones o el incremento, como cada uno lo quiera ver, eran en general. Ahora empiezan a focalizarse y da la sensación que para una población que realmente las necesita, teniendo en cuenta los meses que vienen, que son los meses de invierno, que son complicados para la calefacción, complicados para los alimentos, sin duda me parece que son muy interesantes, más allá de, como tú decías, bueno, podemos debatir la dimensión, la cantidad que se va a dedicar, por ejemplo, al aumento de las asignaciones. Yo creo que un 4% parece muy poquito en relación a lo que ha sido el aumento de precios. Sin embargo, va a haber una compensación de este bono crianza para los niños más pequeños. Entonces allí creo que hay una dimensión interesante de las medidas. Los tiempos, y yo creo que estas medidas podrían haberse anunciado hace un mes, ¿no? Y capaz que en una de esas también cambiaban un poquito la vida de alguien en relación a las que se anunciaron, teniendo en cuenta que las que se anunciaron hace un mes todavía no entraron en vigencia. Entonces allí creo que la agenda de la interpelación aceleró un poquito el proceso. Me parece que tendrían que haberse anunciado hace unas cuantas semanas atrás. ¿Crees que esto fue por la inminente, es mañana de hecho, ¿no? Por la interpelación a la ministra de Economía? Es un golpe de efecto interesante. Yo, si estoy en el gobierno, lo hubiera hecho. Un día antes de la interpelación, saco anuncios. Y además anuncio que no va a haber nada nuevo, Le saco balas al adversario. Estoy en una pelea y entonces sé que me van a tirar tiros y yo le saco balas. Es inteligente. Comunicacionalmente, creo que el gobierno
el que diga que es un fracaso, le erra. Lo que dice Pereira de que la política económica es un fracaso, ¿al lugar? Yo creo que se pasó un poco de rosca con Fernando. Me parece que de ahí decir la política económica, yo creo que es insuficiente. Y a las pruebas me remito. En abril, cuando se hace el aumento aquel jubilatorio y a los empleados públicos, hicimos el cálculo de que implicaba para los que ganan 100.000 pesos o los que ganan 15.000 pesos, ¿no? A ninguno de los dos les movía la aguja para nada. ¿Tá? Y eso fueron 100 o 150 millones de dólares, era eso. Era entre 100 y 140 millones de dólares lo que se iba a usar para esos aumentos. Ahora, ayer, hacen un anuncio que va a implicar en los 3 meses 50 millones de dólares. A mí me parece muy bien que se focalicen, lo hemos hablado antes. Sí. La focalización me parece correctísima, es una cuestión que varios economistas por fuera del gobierno lo habían planteado, y que el gobierno lo haga me parece genial. Economía direccionada. Hay que seguir en esa onda. Ahora, aquellos 100 o 140 millones de dólares, en lugar de dárselos a todos los jubilados y a todos los pensionistas y a todos los empleados públicos, ¿no se podía haber dado quizás a los de más bajos recursos y agarrar la mitad de eso para darle un poquito más a esta gente? Porque yo saqué la cuenta, la asignación familiar mínima son 2.075 pesos. 4% son 100 mangos, menos de 100 pesos. O sea, el aumento son 100 pesos. 100 pesos, 2 litros de leche y fuiste. No compras más nada. ¿Tá? Digo, o sea que en los hechos me parece que considero que está bien el mecanismo, pero vuelvo a insistir con lo que ya me han escuchado hasta el cansancio. Machetearon. Bien, por acá, otra mirada. No, sí, responder algo cortito y después sigo con lo que tenía. La medida no es una, ¿no? Es un paquete de medidas. Obviamente, si nosotros miramos únicamente esa medida, sí, podemos decir que nos estamos quedando cortos, pero por eso se presentan como un paquete de medidas que apuntan a justamente ir contra... Y decir quedarte cortos es hacer precio también, ¿no? Si fuera esa sola la medida. Ni que hablar, pero cuando Pereira dice que es un fracaso total la política económica del gobierno, lo menos que se le puede decir a Pereira es irresponsable. Porque estamos hablando de un paquete de medidas que van dirigidas a 1 millón de personas en su totalidad y que de verdad, más que irresponsable, me parece hasta de una mezquindad tremenda decir que en estos 2 años y por estos 2 años de gobierno hay 1 millón de personas en esta situación. Porque es desconocer lo que se hizo antes en el estado que se recibe, que el gobierno recibe las cuentas públicas, es desconocer la pandemia y es seguir desconociendo la situación mundial en la que estamos viviendo. Ahora, eso se lo dejamos a la oposición. Yo hay una frase acá de la ministra que me parece muy interesante y es que este gobierno busca que la gente pueda acceder a la misma cantidad de bienes que antes. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque si antes estaban en una línea determinada, esto no los va a hacer, por lo menos no los hace caer más. ¿Eso es lo que querés decir? Más allá de eso, o sea, hemos presenciado muchos debates en torno a lo que implica la inflación, la suba de precios. Y la pobreza. Y la pobreza, y me parece muy positivo que se intente trasladar el discurso a lo que es la realidad cotidiana de la gente. Porque nadie va a dejar de reconocer, ni de hablar, ni de explicar cuáles son las situaciones que nos han llevado a esto. Ahora, ¿cuál es el rol del gobierno? Gobernar. Porque acá no se está jugando a gobernar. Que eso es lo otro, ¿no? Cuando se habla de las medidas que no llegaron a tiempo o que... A ver, hay otra de las cuestiones que menciona la ministra, me parece fundamentales, que es el hecho de, al igual que en la pandemia, no sabemos cuánto va a durar esta situación económica. El que sepa cuánto va a durar esta situación económica, que lo diga. Que lo diga y que marque cuál va a ser el fin de esta situación que está atravesando todo el país. Porque si nosotros damos y el gobierno da... ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es el fin? Fue la misma política con la que se manejó durante la pandemia. Entonces, creo que esto es ser responsable. De nuevo, es no jugar a gobernar, sino gobernar, que gobernar no es jugar para la tribuna. Gobernar es ser responsable. Y estas medidas creo que lo que vienen a hacer es justamente a paliar. Si son suficientes, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente con la situación que tenemos, claro que no. Coincidís, por ejemplo, con uno de los puntos que planteaba Alfredo y es, bueno, si tal vez se hubiera direccionado el aumento de las jubilaciones y pensiones y se hubiera hecho, digamos, de determinado número para abajo en vez de general, que termina no moviéndole la aguja a casi nadie, si se hubiera, bueno, simplemente atendido las jubilaciones y pensiones más sumergidas, no las demás, no habría un extra, por ejemplo, para que las medidas de hoy anunciadas por la ministra pudieran ser un poquito más altas?
No sé si un generalizado, quizás sí un tope. Porque cuando se habla de jubilaciones y tendemos a pensar en las más bajas, bueno, pero también las jubilaciones que están en el medio, que muchas veces se presenta una queja en cuanto a eso, no son suficientes. Entonces, a lo que yo voy es... Claro, pero fue para todas. Pero que tiene que ver, Alfredo, pero Fue tiene que para ver, todas. Pero tiene que ver justamente con esto, cuando decimos, pero vos no querés que en la medida que sea posible viabilizar el aumento. Pero vamos a tratar de nivelar un poquito. Vamos a tratar de, los que están acá, subirlos un poquito. Alfredo, y esa es la base en la cual se está parando el gobierno permanentemente. Desde ahí es de donde se camina. Yo creo que en este caso jugó un poco para la tribuna. Le dio a todos los jubilados y a todos los funcionarios públicos, fue jugar un poco para la tribuna. No sé cuál es el número de los jubilados. Por eso. No sé cuál es el número de los jubilados o de la cantidad de funcionarios públicos a los que realmente no hubiera sido necesario. Porque, a ver, todos tenemos que achicarnos el bolsillo. Todos. Sí, el tema es que hay gente que no tiene más espacio ni más espalda. Entonces, bueno, la idea originalmente era cubrir esas espaldas que ya no aguantan solas. Los que la siguen peleando pueden seguirla peleando, ¿no? ¿O no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, Totalmente por eso te de acuerdo. pregunto, ¿fue un acierto o fue un error la generalización de los aumentos a jubilaciones y pensiones y públicos? Y un error, ¿no? un error en la medida de que las personas tengan mayor capacidad adquisitiva, yo nunca lo voy a ver como un error. No, ahora no me estás contestando la pregunta. No, pero es que no tengo los números para decirte si es un error o no. No sé cuál era la viabilidad de que esto significara una renuncia o un aumento. ¿Cuánto significaría en monto? Porque a veces también hablamos... No, pero siempre hablamos de porcentaje también. Y cuando lo monetizamos es cuando vemos, bueno, cuál es el real impacto que esto tiene. Las medidas anteriores, 130. Por eso, Esto 50. No, yo hablo en el impacto personal de cada uno de los implicados. Cuando hablamos de, por ejemplo, rebaja del 50% en las recargas de Supergas para quienes reciben los beneficios del MIDES, y eso se traduce en un precio. Yo creo que ahí cuando tomamos real dimensión de a quién le impacta y cómo le impacta. Bueno, pero que ahí tiene sentido, para usuarios del MIDES, no para vos que vas a comprar una garrafa. Pero es que yo vos aguantás. Yo estoy en esa línea. Siempre en esa línea. Bueno, pero no fue la medida que se tomó antes. Estoy de acuerdo contigo, el Supergas fue bárbaro lo que hicieron. Tienen que haber hecho lo mismo con jubilaciones y pensiones. Bien, Fernando. Podemos ver si las medidas son tardías y escasas o si son a tiempo y razonables, ¿no? O si no hay que ni siquiera cuestionar eso porque tal vez no tengamos ningún crédito o ningún mérito para poder cuestionar eso. Y hay que dejar que pase el tiempo, no lo sé. Bueno, pero es lo que estamos haciendo acá y lo que está haciendo el Frente Amplio, lo que está haciendo el PIT-CNT. Acá, ¿son tardías, escasas o son a tiempo y razonables? Y poner la discusión ahí a mí me parece totalmente ridículo, porque primero nadie diría que son suficientes, porque especialmente para el 3% de la población que es pobre, esto no va a ser suficiente ni nada va a ser suficiente. Para otros, porque debe haber de todo, para otros les puede haber una buena mano, les puede ayudar, pero hay un 3% que seguro que es absolutamente insuficiente, que son unas 100.000 personas, 100 y algo de 1.000 personas, es que son pobres y que esto no va a ser. O sea, podemos pasar toda la tarde, esta y varias tardes más discutiendo esto y no nos vamos a poner de acuerdo, porque también creo que ni siquiera se van a poner de acuerdo entre gobierno y oposición y no se van a poner de acuerdo entre focas y fachos y entre nadie, porque siempre va a ser de qué lado se mire. Para algunos va a estar el vaso medio lleno, para otros va a estar el vaso medio vacío. Alcanza con que cambien los roles de oposición a gobierno, de gobierno a oposición, para que cambien las perspectivas y nos pongamos todos de uno u otro lado, de alguna manera. Es más o menos como jugar al robo a montón esto, ¿no? Entonces a mí me parece que está bien, yo los escuché y coincido con parte de las cosas que se dijeron. Igual a mí me preocupan estas medidas, me preocupan, me preocupan, porque estamos hablando de precios contenidos, estamos hablando de subsidios, estamos hablando de más Estado, estamos hablando de más beneficiarios del MIDES, más plan. Esta película la vimos, ¿no? Es el fracaso de Macri en la República Argentina. Pero lo digo no porque no haya que tener, que el Estado no tenga que salir a socorrer a los más débiles o a darle alivio. ¿No es lo que está haciendo? O darle alivio, está intentando hacerlo con las herramientas que puede. Pero déjame ir al fondo de la cosa, porque acá tampoco, esto no son 50 millones y nada más, ¿no? Venimos de 1.500, de 2.000 millones de dólares de transferencias a la sociedad desde el Estado.
venimos con la compra de las vacunas, venimos como con la duplicación de las asignaciones familiares, venimos con la construcción del Hospital del Cerro, venimos con la construcción de los 8 CTI en el interior del país, venimos de transferencias y aumentos en los beneficiarios del MIDES, venimos de una enorme cantidad de cosas. No es que se va a dar esto y nada más, se da esto en un contexto hoy de suba de precios, eso en el marco de una situación. Pero yo, ¿por qué digo que me preocupa? Porque creo que el sistema político o la estructura política o la casta, como le gusta decir a alguno, o la clase política, es la responsable de esto. Le estamos pidiendo todos al Estado que ponga más, cuando realmente el Estado es el culpable de la situación. El Estado es el culpable de la situación. Porque el Estado no es capaz de resolver los problemas. Entonces cualquier vientito, como el de ayer, deja a 100, 200.000 personas por debajo de la línea de pobreza. Cuando las estructuras, cuando te das cuenta que el correo pierde 40 millones de dólares por año, el correo vale todo por año, todo lo que se va a poner ahora para ayudar a la gente, solo el correo pierde 40 millones de dólares por año. ¿Qué hace el correo abierto? Eso es parte de la responsabilidad política. ¿Qué hace el Inumeta abierto? ¿Qué hace el Portland perdiendo plata todos los años? Todo el mundo perdiendo plata. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Estado. No hay forma de sostener esto dando y seguir, y cada vez que hay una apertura, seguir dando, sin reformar el Estado, sin bajar los gastos, sin bajar los costos, porque es una bomba de tiempo. Bien, pero ¿este es el momento para eso, Fernando? ¿Se puede hacer? Pero yo digo que este gobierno lleva 2 años y medio. Sí. Y que no empezó todavía a hacer las reformas que tiene que hacer. No empezó todavía. Tenemos que hacer una pausa, así podemos seguir a la vuelta para entender más a fondo. Sí. Pausa y ya venimos.